Es su historia. Carlos, Cristina, buenas tardes. Carlos, vosotros habéis salido a buscar hijos. Exactamente. Y eres madre de 17 en total. Sí. Bueno, pues ahora enseguida aquí en Iglesias Domingo conocemos la historia de Carlos y de Cristina. Comenzamos. Como te decía antes, a Carlos Savia y a Cristina Merino, a quienes les vuelvo a agradecer que estén este domingo con nosotros en Eclesia, hay un momento en su vida que les cambia. Nos han contado que son padres de 17, pero hay un momento que es el nacimiento de su hijo Pedrito, que es el octavo biológico. Carlos, Cristina, a mí me gustaría que me contarais la historia de vuestro hijo Pedrito. Carlos. Pues bueno, nuestro octavo hijo, Pedrito, nació sin saber nosotros que venía con problemas. Y fue una sorpresa cuando nació, que vimos que no era un niño del todo normal, que lloraba bajito, y a las pocas horas pues vimos que no respiraba bien. Se lo llevaron corriendo a una incubadora y bueno, a las 24 horas nos dijeron que estaba muy enfermo. Tenía un síndrome polimalformativo y nos dijeron que viviría muy poco, días, semanas o algunos meses. Cristina, ¿cómo fueron esos momentos en el que os comunican que Pedro va a tener una vida complicada con una enfermedad que, pues que va a ser incurable? A ver, por un lado, evidentemente es un shock. Por otro, realmente nuestro octavo hijo, Carlos, según nació, lo ofreció a la Virgen, que estaba en la habitación, y ese fue el momento en el que, bueno, estaba ofrecido al Señor y supimos que era del Señor, o sea, que Él lo mandaba y si bien estás asustado, la frase de Carlos era: tranquila, lo sacaremos adelante, no pasa nada. Lo cierto es que, no sé, es todo tan tremendo. Yo siempre pienso que Dios fue muy misericordioso porque esperó a que naciera, y una vez lo tienes en los brazos jamás te puedes, no tienes miedo, es decir, es tu hijo y sales adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que lo primero que el Señor nos puso en el corazón es que esto era para nosotros y su voluntad. Y bueno, luego todos los días era un mirar al cielo a ver si el Señor quería dejártelo un día más o no. Y se vive muy bien así. Carlos, Pedrito revolucionó la familia en ese momento. ¿Cómo era la vida antes de Pedrito y cómo cambia después de Pedrito? Totalmente, cambia totalmente porque nuestros hijos, pues bueno, se llevan entre unos y otros pues 2, 3 años. Y el más pequeño que teníamos estaba a punto de cumplir 3 años, entonces pues imagínate, 3, 5, 7 años, 9, esas eran las edades de nuestros hijos, y las necesidades de Pedro era estar 24 horas con él, a su lado. Entonces uno de los dos, o casi los dos, desaparecimos de casa, y nuestros hijos pues sufrieron el tener que ceder a sus padres en beneficio de su hermano pequeño. Ahí ya empezó la entrega de nuestros hijos hacia su hermano, lo cual fue una bendición para ellos, igual que la entrega nuestra hacia él. El pequeño de 8 hermanos, Cristina, los hermanos, ¿cómo vivieron esta situación? Complicada al principio, pero luego, como comenta Carlos, se volcaron. Es que realmente, no sé, Pedro fue algo maravilloso para nosotros. Yo no sé cómo decir cuál fue la situación de los hermanos, porque los hermanos es que desde el primer momento se volcaron con él. O sea, lo cierto es que en las familias numerosas, cuando nace el pequeño, es una ilusión muy grande, eso sí, siempre es así. Pero con él fue más, porque hubo que esperar mucho tiempo para que volviera a casa. Él entró y estuvo 2 meses y medio en la UCI. Cuando volvió a casa, aquello era
Una fiesta. Pues eso, efectivamente. Pero nosotros éramos miedosos y no les dejábamos acercarse. Entonces les obligábamos a bañarse, antes de entrar en la habitación ponerse bata, no sé qué. Bueno, hasta que a los 20 días se volvió a poner enfermo, volvió al hospital y pensamos, digo, esto es una locura, que le besen, que... Y bueno, la verdad es que no solo para nosotros, para ellos fue algo tremendamente importante. Y luego ellos nunca vivieron la enfermedad de Pedro con angustia, que es algo que nosotros siempre hemos comentado. O sea, la diferencia es que Pedro era muy feliz en su casa porque allí nadie vivía con angustia su enfermedad, sino que los niños eran felices con él y sabían que Pedro era como era, pero no vivían con angustia su enfermedad. Y claro, pero eso no es porque lo pensaran, sino porque los niños son así. O sea, las cosas son como son, ¿no? Y bueno, tengo una pequeña anécdota de una niña que le preguntó a mi hija Teresa cuando estábamos un día por la calle. ¿De qué edad, Teresa, en ese momento? Teresa, que tenía pues 7 años, 7 años yo creo que tendría, 6 o 7 años. Entonces le preguntó una niña, ¿qué le pasa a tu hermanito? Claro, Pedro iba con aparatos, con la tráqueo, bueno, con todo, ¿no? Pues tenía muchos problemas. Y le dijo, pues entonces se lo soltó en retahíla, pues tiene problemas de corazón, tiene hidrocefalia, no tiene ojitos, tiene problemas de pulmón, no sé qué. Sí, se lo dice todo en retahíla. Y entonces dice, pobrecito, y le dice Teresa, ¿por qué? Cualquiera que nos esté escuchando en casa, a lo mejor de fondo, nos está viendo sonreír, nos está viendo haciendo bromas, y estamos hablando de una cosa que, pues a ojos de mucha gente es una desgracia, pero nosotros lo estamos viviendo, vosotros, como una bendición. Carlos, ¿qué herramientas espirituales son necesarias? Porque esto o viene de Dios o no viene de nadie. ¿Qué herramientas espirituales hacen falta para encajar con esperanza y con alegría el haber recibido la vida de Pedrito como un regalo el poco tiempo que estuvo? Mira, siempre crees que no tienes fe, o por lo menos, o que tu fe es muy pequeña, pero la fe cuando realmente hace falta, sale. Entonces, nosotros pues tuvimos la suerte, siendo como somos, pues muy pecadores y muy pobre gente, pues tuvimos la suerte de que Dios nos concediera fe en ese momento. Entonces, desde el primer momento, tras el susto, dices, esto va a ser bueno para Dios. Y tienes esa... para Dios, para nosotros. Dios no nos puede mandar nada malo. Dios es nuestro Padre y esto seguro que es bueno para nosotros. Entonces, el tener esa convicción en el corazón, pues te hace pasar por todo sin problema, o sea, y con alegría. Entonces, bueno, pues partiendo de esa fe, luego... es el primer paso, pero luego también tenemos, nosotros pertenecemos al camino neocatecumenal y también teníamos detrás a nuestra comunidad rezando en todo momento y además a cualquier persona que veíamos religioso o religiosa por la calle, le parábamos y le decíamos, tenemos un niño en esta situación, por favor reza por él. Conocimos en la habitación donde nació Pedrito, en la habitación de al lado, nos dijeron que había una pareja que habían dado a luz su 10º hijo. Y dijimos, pues seguramente o son del camino o son del Opus. Y entonces pasé, sin conocerles, les di la enhorabuena y les dije, mirad, nuestro hijo ha nacido en estas condiciones. Por favor, rezad por él y vuestros amigos que recen por él. Eran del Opus Dei y bueno, pues pusieron a rezar. Por Pedro y por nosotros, por nuestra familia, han rezado en los 5 continentes. Entonces nosotros, y se nota eso. Y se nota, pues al 100%. Nosotros somos de carne y hueso y si hemos podido permanecer y vivir esto tan bien, con tanta alegría, ha sido por la oración. Y por la oración hemos visto muchos milagros también en la vida de Pedro. Sin duda, esta es un ejemplo de cómo pasar ese duelo de pues, la muerte prematura de un niño, pero el motivo de esta entrevista no es solo que nos contéis cómo fue esos semanas, meses con Pedro, sino hablar de cómo cambió vuestra vida a partir de ese momento, y hay un nombre que es el de Elvis. Cristina, ¿quién es Elvis? ¿Y cómo aparece en vuestra vida y cómo a partir de ese momento hace que seáis padres de 17 niños? Vamos. Elvis era un niño que sus padres abandonaron
cuando nació en el hospital, porque tenía síndrome de Down. El niño era custodiado por la Comunidad de Madrid. Y nosotros, como vivíamos prácticamente en el hospital, porque lógicamente Pedro tuvo temporadas muy largas de hospitalización, pues vimos, le teníamos al lado y entonces pues teníamos la suerte de verle continuamente. Era un niño muy bonito, precioso. Y cuando él no estaba con alguna persona acompañado, porque bueno, había espacios de tiempo en los que no tenía una persona a su cuidado, pues nosotros aprovechábamos para estar con él. Ese tiempo de UCI, después él subió a planta, y cuando en la UCI no podíamos estar los dos juntos, eso depende, en la UCI unas veces puedes estar, otras no, porque son UCIs en las que son abiertas, pero en cualquier caso a veces no puedes, pues uno se quedaba con Elvis, iba arriba, se colaba, así, y estaba con Elvis y el otro estaba con Pedro. Entonces era una alegría porque, bueno, pues vimos... en primer lugar, lo que vimos durante toda la vida de Pedro en las hospitalizaciones es que los niños que eran amados y cuidados por sus padres eran niños que sobrevivían. Los niños que sus padres, por las circunstancias que fueran, cultura, problemas de no poder asumir el trauma, cualquier cosa, eran niños que más tarde o más temprano se morían. Entonces, nosotros lo decimos, el amor cura. Y eso lo hemos visto, pero no en nosotros solamente, sino lo hemos visto en los demás, ¿no? En todas aquellas personas que se vuelcan. Y vimos que ojalá que pudiéramos nosotros tener la disposición para poder cuidar a la vez de Elvis que de Pedro. No era posible, porque Pedro necesitaba una persona 24 horas al día, quiero decir, era un niño con una medicación, con unas tablas. Teníamos al final el hospital montado en casa, porque nos dieron esa posibilidad, que fue maravillosa, y tuvimos el hospital montado en casa. En ese momento no era, pero nos surgió este deseo en el corazón de podemos hacer más. Esto no es lo único, o sea, lo único que tienes no es vivir para tu familia, vivir para ti, no, podemos hacer más. Pero Elvis se murió. Un buen día nos enteramos que había muerto. Pero ya se nos quedó ese deseo en el corazón de cuidar de otros. La gracia de haber sido padres para nuestros hijos y para otros. Eso es lo que fue Elvis en nuestra vida. Elvis, un niño con síndrome de Down, que sus padres le abandonan por esa enfermedad. Bueno, la verdad es que tampoco sabe muy bien las circunstancias del abandono, pero la verdad es un niño que no tiene unos padres. ¿Cómo, Carlos, es esa conversación que mantienes con tu mujer Cristina y dices, creo que Dios nos está pidiendo esto? ¿Y cómo se afronta con valentía, sabiendo el plan que teníais en casa? Yo creo que fue un sentimiento que nació en los dos al mismo tiempo. No recuerdo bien cómo fue esa conversación, pero vamos, los dos lo vimos clarísimo. O sea, ves a una criaturita... no sé, yo es que me llevaría a todos los niños enfermos a mi casa, entonces el verle tan indefenso y cómo respondía a nuestras palabras, a las caricias, pues la verdad es que no recuerdo bien cómo fue, pero vamos, fue algo que nació en los dos de una forma muy clara. Yo creo que fue progresivo, porque realmente cuando estábamos desde el principio en la UCI con Pedro, los niños que no estaban acompañados por esta situación que te digo, porque siempre pasa, o sea, hay padres que por la razón que sea no están con sus hijos. Los trabajos, en fin. O sea, nosotros cuando Pedro estaba muy mal y estaba en la UCI, hubo un momento en que vimos que nuestra compañía, nuestra presencia, el niño le hacía muy bien. Entonces, él estaba 12 horas por la noche y yo por la mañana, 12 horas. Entonces, no le dejábamos solo siempre, le dejábamos solo cuando nos echaban, claro, cuando nos echaban no había más remedio, porque la UCI te echan, claro, cuando hay algo grave, ¿no? Pero estábamos siempre allí. ¿Por qué? Porque sabíamos o sentíamos que nuestra presencia al niño le ayudaba, ¿no? Y los otros, que cuando nosotros estábamos allí estaban solos, realmente, o sea, el corazón ya se te iba. O sea, por eso digo que yo creo que fue progresivo, porque hubo muchos más niños durante ese periodo antes de conocer a Elvis, hubo muchos más niños que nos suscitaron eso, y poco a poco surgió. O sea, yo creo que el Señor lo puso. ¿Y surgió el convertiros en
padres de acogida, Carlos. Uy, eso fue mucho después. Hay gente o que... mucho antes. Bueno, sí. Claro, porque o sea, os dais cuenta de esa situación y cómo os dais pasos para ir a... Bueno, cuando Pedro murió, yo rápidamente llamé a la Comunidad de Madrid y dije, mira, tenemos un deseo en el corazón de poder acoger a un niño que necesite hospitalización, necesite cuidados, necesite... ¿Esa era vuestra condición? Sí. Hombre, no era una condición, era un deseo, bueno. y tú lo expones, pero nosotros íbamos con ese deseo, porque nuestra vocación inicial y primaria era esa. O sea, poder hacer ese ejercicio que hemos hecho con Pedro, de cuidarle durante toda su enfermedad, esto en este ámbito, o sea, en este círculo se puede decir, pero nosotros veíamos a Jesucristo en Pedro, le veíamos continuamente, porque era una víctima sufriente que se había puesto en nuestra familia para nuestra salvación, y lo veíamos en cómo se estaba convirtiendo en nuestro corazón. Entonces, yo creo que cuando nosotros perdimos a Pedro, ese deseo es lo que yo transmití. Y me dijo, ¿que acabas de perder un hijo? Me dijo la técnico. Pues ya puedes esperar 1 año, 2 años, 3 años, claro. ¿Por qué? Porque lo normal es decir, yo he perdido un hijo y ahora mismo tengo un trauma, tengo que vivir un duelo, quiero sustituir a mi hijo por otro, ¿no? O sea, aunque yo sabía que eso no era la verdad, pero lo entendí, claro, lo entendí. Lo que pasa es que dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Claro. Pensé, bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Y teníamos el deseo enorme de conocer Casa Belén, que era un sitio donde las hermanas de la caridad cuidan de niños de una forma maravillosa, maravillosa, y que era una casa, pues para mí, terreno sagrado. O sea, yo en esa casa realmente cuando entro siempre tengo ganas de tirarme al suelo y besar el suelo, porque es un sitio donde se toca y se palpa... la acción del Espíritu Santo y a Dios en todas las esquinas. Completamente. Entonces, pues quisimos conocerlo. Y ahí empezamos de voluntarios y bueno, luego surgió poder acoger a Javier. Dentro de ese voluntariado, pues había un niño que necesitaba salir y fue nuestra primera experiencia y con la que seguimos, porque Javier es nuestro, claro. Carlos, ¿la diferencia entre adopción y acogida cuál es para la gente que no lo tenga interiorizado en casa? En el caso de la adopción es un niño que no es tuyo biológicamente, pero la comunidad autónoma te lo entrega. Le han quitado la custodia a los padres o han renunciado por completo al niño y no hay ningún familiar que quiera tener relación con el niño o que sea bueno para el niño. Entonces se entrega el niño en adopción con todas las de la ley, es decir, tienes la custodia y la guarda como un hijo más. En el caso del acogimiento, lo que te conceden es la guarda, es decir, la custodia legalmente la sigue teniendo la Comunidad de Madrid. Y esto es porque, bueno, la comunidad autónoma, en nuestro caso de Madrid, el niño se entrega en acogimiento porque tiene algún familiar que es bueno para él y es bueno para que conozca su historia y quiénes son sus padres biológicos, en fin, de dónde procede. Eso para los niños es muy bueno, incluso mejor que en el caso de la adopción, porque sabe de dónde procede. A lo mejor conoce a sus padres biológicos y bueno, pues entiende que a lo mejor le quieren muchísimo, pero no pueden cuidarle por las circunstancias que sea, pues porque sufren drogadicción o porque son maltratadores o lo que sea. Pero es mejor que conozcan a sus padres, por muy malos que sean, que no conocerles. Porque conocen a sus padres que no pueden cuidar de él y conoce a sus otros padres que le cuidan y le miman y le quieren. Y a partir de ese momento, Cristina, acogéis a Javier. Sí. Y ya empezáis a cogerle gusto a esto de la acogida y empezáis a acoger a más niños, ¿no? ¿Cómo es ese proceso hasta que formáis una familia de 17 niños? Porque creo que tampoco ha sido fácil, ¿no?, con los niños de acogida. Hombre, ha habido de todo, pero realmente ha sido un regalo, o sea, es una bendición. Lo cierto es que tú pones el cuerpo y el Señor hace la obra.
Entonces, cuando tienes la voluntad y le dices al Señor bueno, pues que te ayude, si tú no pierdes de vista que tú eres humano, pobre y que el Señor es el que hace la obra, pues todo va bien. Lo siguiente que hicimos fue intentar adoptar a Claudia, que era otra niña de Casa Belén, en el proceso de, justo cuando ya había venido a casa, a los 3 días murió, porque estaba muy enferma. Esto realmente fue un poco trauma para todos, porque o sea, no es que ella no estuviera enferma, estaba muy enferma, pero nadie esperaba esto de una forma tan... a los 3 días. Entonces en la Comunidad de Madrid se sensibilizaron mucho con este tema, y yo creo que nos cogieron cariño, no sé cómo decirlo, que nos tuvieron, no sé, me parece a mí, ¿no? Que en ese momento vieron que teníamos una disponibilidad, porque nos preguntaron que cuándo podíamos volver a coger, y nosotros pues dijimos que nosotros estábamos abiertos a hacerlo ya, a pesar de todo, ¿no? Y bueno, pues surgió durante el COVID que hacía falta cuidar a un gran prematuro, que había nacido de 26 semanas y que nadie tenía quien lo cuidara. Y Carlos estaba en ERTE. Entonces Carlos todavía trabajaba y estaba en ERTE. Y entonces pues se ofreció a... Vamos, realmente fue desde la Comunidad de Madrid que le llamaron para ver si él podía hacer ese servicio. Carlos feliz, se fue para allá, y como es muy nazi, se ponía 12 horas con el niño aquí, porque los grandes prematuros, el movimiento simplemente cuando te le pones aquí les altera muchísimo, pero luego el beneficio es tan grande que es como ellos si sintieran que están todavía dentro del seno materno. Entonces, una vez lo colocas y consigues relajarse, todo el tiempo que estés es un beneficio. Una incubadora natural. Eso es, y es una maravilla. Y entonces él estaba allí de 3 a 12, todos los días ahí, o sea, todo el tiempo que le tocaba. Y bueno, pues cuando a este niño le iban a dar el alta, que ya tenía 2 meses... tenía más de 2 meses. Es verdad, tenía 2 kilos, perdón, no 2 meses, 2 kilos. Mayo salió en agosto. Es verdad, sí. Pues Carlos dijo, hombre, si se lo vas a dar a otra familia, dánoslo a nosotros, que nosotros nos lo quedamos. Y así empezó la acogida. Ese fue cómo el Señor va haciendo las cosas, y así empezamos. Y fue, este es una máquina. Es una vida apasionante la vuestra. Para terminar, Carlos, ¿cómo os ha cambiado la vida familiar a todos vuestros hijos biológicos, no biológicos, a vosotros, no solo en la vida familiar, sino también en la vida espiritual, el haber iniciado este proceso tan bonito? Pues mira, si quieres empezamos por la vida espiritual, ¿no? Esto ha servido para ver el amor que Dios nos tiene. O sea, somos unos mimados. La historia de Pedro y luego este amor que nos ha dado hacia esta vocación, no nos la hemos ganado nosotros ni la teníamos, ha sido un regalo de Dios. Y luego en la vida cotidiana, pues mira, deseábamos seguir con esta acogida de urgencia, y gracias a Dios pues yo me quedé sin trabajo y bueno, pues hemos podido mantener el acogimiento de urgencia. Que es condición sine qua non, el no tener que uno no trabaje, claro. Porque si no, no puedes atender al niño. No puedes asumir la crianza de los niños. O sea que al final una cosa que es mala para todo el mundo, que es quedarse sin trabajo, en vuestro caso ha sido otra bendición. Una bendición. Sí. Bueno, pues una historia maravillosa, Carlos. O sea, Cristina, me dejáis sin muchas palabras por el testimonio que dejáis, por la valentía que demostráis, por la entrega absoluta que tenéis a la voluntad de Dios. Pero yo quiero decir una cosa. Lo digo porque nosotros sentimos que la llamada a la acogida o a la adopción es universal. O sea, se derrama el Espíritu Santo sobre toda carne. Y en vista de lo cual yo animo tremendamente a cualquier cristiano a que abra su casa y su corazón a esta experiencia, porque realmente el Señor capacita al que elige, y es que de verdad, o sea, es una experiencia maravillosa, y creo que además se cumple el mandato evangélico de quien recibe a uno de estos en mi nombre, me recibe a mí, y de verdad que se cumple, que el Señor
ha estado muy grande con nosotros y que esto es para todos, puede ser cualquiera, o sea, para cualquiera que quiera abrir su corazón y es precioso además. Pues con Para los niños ese, son una delicia. con ese mensaje, Cristina, Carlos, nos quedamos. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Gracias por abrirnos vuestro corazón, darnos este testimonio aquí en Eclesia es Domingo, que por cierto, este jueves os han dado un premio, ¿no? La revista Misión, nuestros compañeros de la revista Misión, que os han dado un premio por esta vida tan ejemplarizante que lleváis. Muchísimas gracias por vuestra vida, por vuestro testimonio y por todo lo que hacéis. A vosotros. Gracias a vosotros. Ya está. A vosotros. Gracias a vosotros. Que pasen todos un feliz domingo. Adiós, adiós.